vamos a hacer una entrevista que quiero que obviamente todos participemos y llevarlo a nuestra rutina, a lo que nos pasa en el día a día. Está Janina Lojo, que es licenciada en Comercio Exterior. Un gusto que estés acá, un gusto conocerte. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, quiero primero entrar con una cuestión que fue título de esta jornada cuando abríamos el programa, que es después de 4 meses el dólar por debajo de los 1.400 en el Banco Nación. ¿Esto qué impacto tiene justamente con el comercio exterior, con las importaciones y con toda una cuestión que se viene manejando ya en la República Argentina hace algunos meses? Bueno, a ver, el tipo de cambio está atravesando una estabilidad, lo que vos estás mencionando. Hoy es noticia el dólar porque no es noticia, porque no estamos preocupados porque el tipo de cambio está al alza y asimismo tenemos un fenómeno interesante que es el Banco Central comprando reservas, reforzando en este mercado donde el tipo de cambio baja. ¿Por qué baja? Hay varios motivos. Por un lado tenemos ingreso fuerte de divisas, ya sea por obligaciones negociables que las empresas estuvieron emitiendo, por exportaciones tanto del sector agropecuario como del sector energético, y a eso también hay una baja demanda. Raro escuchar, hay baja demanda. Pasó el aguinaldo, pasó diciembre, que siempre es un mes muy volátil, claro. Pero aún con las vacaciones, que en general es un periodo de demanda, porque la gente viaja y compra, y ahora tenemos la posibilidad de comprar en el mercado oficial, o sea, no tenemos necesidad de ir al mercado financiero, el tipo de cambio operó la baja. En ese contexto, el Banco Central aprovecha para comprar más de 2.000 millones de dólares en estos últimos 2 meses. Ahora, ¿cómo impacta esto en tu bolsillo? Porque eso es lo importante. Es una buena noticia para el ciudadano a pie, es una mala noticia, no hay que darle valor, no hay que darle importancia. Debería ser una buena noticia porque la estabilidad cambiaria debería traducirse en una estabilidad de precios. Pero tenemos ahí un tema, ajuste de precios de tarifas. Que eso licúa el efecto de la estabilidad de precios. Porque la realidad es eso. Cualquier efecto que podíamos tener en el tipo de cambio operando a la baja se licúa por el incremento que hubo en las tarifas. Y otro problema muy grande. ¿Ustedes vieron las tasas de interés en el último tiempo? Siguen muy altas. Con ese nivel de tasas de interés no hay crédito para el sector productivo y no hay crédito para el consumo. Entonces, ahora el Banco Central tiene esta disyuntiva de si empieza a trabajar para bajar las tasas de interés, para incentivar el consumo y el crédito productivo, pero con el riesgo de que esto se pueda ir al tipo de cambio. Eso es clave, ¿no? Digamos, vos querés sacar un crédito, cualquiera de nosotros, para comprar un auto, para cambiar la heladera, no importa. La tasa de interés que pagás es muy alta, es muy difícil sacar un crédito porque lo que vale 100, si vos sacás un crédito para pagar eso, a lo mejor terminás pagando 200, ¿no? Entonces eso genera una dificultad, no solo a nivel empresario de una compañía, sino para nosotros que somos ciudadanos a pie, que a lo mejor necesitamos sacar un crédito para pagar algo. Sí, tengamos presente que ya no existen los programas de cuotas sin interés que antes existían, que si uno accede a una cuota sin interés la está financiando la empresa o el comercio que la otorga, porque no hay un plan oficial de parte del gobierno, eso desapareció. Entonces lo que tenemos es que mirar siempre, y eso es importante, el costo financiero. Una cosa es la tasa de interés y otra es el costo financiero. Lo mismo a la hora de tomar un crédito, lo que importa es el costo financiero total con impuestos, porque es lo que vamos a terminar pagando. ¿Y cómo hago para sacar esa cuenta? Tenés que tenerla visible, porque una de las cosas que obliga la normativa vigente es que cuando vos vas a tomar un crédito, a comprar, hay una letra chiquita que vos tenés que buscar abajo que dice costo financiero total con IVA incluido. Y ese es el que finalmente vas a terminar pagando, que está muy por encima del 100%. Pero si vos no sos una persona experta, sos una persona común, doña Rosa tomando mate en la casa, y dice, ¿todo esto a qué me sirve? O sea, soy un matrimonio, nos casamos, quiero sacar un crédito. ¿Es buena época para sacar un crédito con 2 sueldos normales? ¿Puedo? ¿No puedo? Y ahí vas a tener que ver primero cuánto te puede prestar el banco, porque lamentablemente cuando vos vas a buscar, por ejemplo, vamos al caso de un crédito hipotecario. El problema que tenés es que podés tener 2 buenos sueldos, que te podrían permitir acceder, pero la plata que vos tenés que desembolsar más allá del crédito y de la tasa de interés es muy alta. El adelanto, lo que te piden para abrir el crédito. Exactamente. O quizás la inmovilización de capital que tenés que hacer en el banco por un determinado tiempo también es muy alta.
Hoy, lamentablemente, al crédito acceden determinadas personas con ingresos muy altos que quizás son las que menos necesitarían el crédito hipotecario para comprar la casa. Lo que tenemos que lograr es que el crédito hipotecario sea más accesible para aquellos que realmente lo tienen. Fue un éxito, ¿no? Con este nuevo presidente, y cuando salieron los créditos hipotecarios, la verdad que mucha gente se adhirió porque la verdad que tenía un montón de beneficios. Mucha gente está pagando créditos de hace 6 meses, 3 meses, 4 meses, un año. Sí, no. Y también es una realidad que en su momento, cuando salieron los primeros créditos UBA, hubo mucha gente que accedió, que en un momento estuvieron muy bien, en otro momento estuvieron muy complicados y después como que se empezaron a equilibrar un poco las situaciones. Pero la tasa de interés hoy, que nos tendría que preocupar mucho, que es la del sector productivo, porque al fin y al cabo son los que dan empleo, es muy alta. ¿Y cuánto necesito? Somos un matrimonio joven. Me metí joven. Si sos joven, estás impecable. No, un matrimonio joven, ¿cuánto tengo que entregar para abrir un crédito? Eso va a depender del valor de la propiedad y del banco. No, es que dependen un montón de factores. Pero no es que tengo, no sé, $20.000 y con 2 suelditos puedo sacar Va a depender del banco y de la propiedad que vos querés comprar, porque se hace todo un análisis de riesgo. También hay que ver cuán endeudado vos estás con otras cosas, porque dentro del análisis o el perfil de riesgo que hace un banco se va a fijar, esta persona está endeudada por otro lado, por ejemplo, con tarjetas de crédito, está endeudada en alguna aplicación, en alguna billetera, todo eso empieza a exceder. Y el dólar dicen, porque uno mira así también, está en tu casa, doña Rosa, tomando mate y dice, ¿y a mí qué me importa el dólar? ¿Sube, baja? Si antes cuando el dólar subía lo trasladaban a los precios. Ahora el dólar no sube, está por abajo de 1.400. ¿Me van a bajar la yerba, el azúcar? ¿Qué va a pasar? ¿En qué me sirve que baje el dólar? La lógica sería que bajaran, pero tenemos este problema, te dije, actualización de tarifas. Mientras vos todavía no llegues a tener actualizado por completo las tarifas... Pero cuando vos decís tarifas es gas, luz, teléfono... Claro, porque todo eso incide en el proceso productivo. Lo que sí es que si vos tenés estabilidad monetaria, le das más tranquilidad al sector productivo para proyectar los precios y no hacer grandes variaciones. ¿Y por qué es tan alta la tasa de interés si hay estabilidad monetaria? Bueno, ahí está el problema. Una de las cosas que vos tuviste el año pasado fue un desfasaje durante el periodo electoral donde vos tuviste el salto en el tipo de cambio y hubo que acomodar la tasa de interés para mantener contenido. ¿Se puede corregir? Y ahora es el desafío que tiene el Banco Central, si empieza a mirar la tasa y la corrige o sigue trabajando sobre el dólar para seguir acumulando reservas, que es uno de los compromisos que tiene para también garantizar la estabilidad. Pero yo si fuera un banco pondría, la publicidad debería ser, no saque crédito, si tenés $20.000 y tu marido gana tanto y vos tanto, venía a vernos, porque la gente es un chino si no. Sería excelente, el tema es que también hay un tema de cuánto pueden los bancos prestar, porque el banco presta en función a cuántos depósitos tiene. Pero si uno analiza quienes sacaron créditos UBA hace unos cuantos años atrás, si bien el monto depende de qué tipo de propiedad sacó, cuando uno hace el análisis total, esas personas ganaron. Ganaron porque hoy si tuviesen que pagar un alquiler más las expensas, quizás sería mucho más que lo que están pagando de cuota. Pero en un momento hubo gente que estuvo muy complicada con los créditos. Se disparó. Exactamente. Pero también dependía del tipo de propiedad para los que se les disparó. Yo a los 23 años saqué un crédito para comprar mi departamento porque dije, mi planteo fue, si yo Fuiste no pago, muy inteligente. En ese momento digo yo, porque si no pago el crédito me echan a la calle. Si no pago el alquiler me echan a la calle. Claro. Pero en el caso del crédito tengo la posibilidad que una vez, y me salió bien. Claro. Saqué 19 metros. O sea, en el departamentito. Una conejera. Bueno, pero hay que empezar, además con 23 años. Una caja de zapatos. Lo bueno que desde la cama podía hacer todo. Ponía a calentar agua, abría la ventana, sacaba la ropa del flaco. Ahorrabas mucha energía de tu no tenía que moverme. Sí, Flor. Pero bueno. No, ¿y cómo ahorramos hoy los argentinos? ¿Qué nos conviene hacer? El tema de cómo ahorramos depende mucho de qué objetivos tenés, qué es lo que tenés que hacer, qué proyectás vos. Porque si vos me decís, mira, Flor, me decís, yo me voy a ir de vacaciones en 3 meses y bueno, yo te diría, si vos tenés un remanente y vas a tener gastos en dólares, compra dólar, aprovecha que está bajo el dólar, compra dólar, asegúrate de lo que vas a tener que pagar en tus vacaciones. Ahora, no tengo que proyectar un viaje. Bueno, ¿qué es lo que vas a proyectar? Ponete un objetivo. No sé, voy a refaccionar mi casa. Bueno, fíjate los precios. Si vos crees que los precios van a bajar,
quizás te convenga ese excedente empezar a ponerlo en los materiales. Si no, comprá, ten en cuenta que el material de construcción se rige por el dólar, quizás ahí te conviene el dólar. No, bueno, quizás tenés que buscar una buena tasa de interés y ver qué activo financiero, y ahí salimos del plazo fijo tradicional, hay un montón de activos financieros. Hoy las LECAP, ¿no? Dicen que... Hay un montón, puede ser algún bono, alguna acción, algún título, lo que a vos te... O sea, tenés que sentarte y analizar. Y una cosa que es súper, pero súper importante. Lo que le sirve al otro puede no servirme a mí. Que a vos te haya servido Flor, por ejemplo, un bono o una acción y te haya dado un rendimiento excelente en un momento, no significa que yo salga mañana a comprar el mismo, porque puede ser que lo agarré en otro momento, en otras circunstancias, y me cambió todo. Varía, cambia el valor. Varía, es como una timba, una timba elegante. No, porque eso es cuando no hacemos un manejo del riesgo. Cuando nosotros nos largamos a comprar esto porque a fulanito le dio, o a Pedrito le dio resultado, ahí estás jugando. Ahora, si vos buscás un asesor financiero, te arman una cartera, vos le planteás cuáles son tus objetivos. Mira, yo tengo un objetivo que es... Los riesgos, el tiempo y un montón de cuestiones importantes. No tengo demasiada liquidez, o en 3 meses necesito estar líquido porque tengo que comprar o pagar determinada cosa. Ahí, donde buscas administrar el nivel de rendimiento con el riesgo, no es un Pero juego. dólar y ladrillo nunca falla. En la Argentina es una pero básica. Pero mirá que hoy por hoy el que tal vez compró dólares hace unos meses a 1.500, hoy se agarra la cabeza porque está por debajo de 1.400. Pero el tema es si vos lo compras al corto plazo. Si vos, el ladrillo no es una inversión a corto plazo. Ladrillo no. Para la vejez, para que te jubiles y no tengas como el ladrillo vivir. no falla. Yanina, te quiero consultar porque esta semana lo tratamos mucho en La Nación Más, en todos los medios. El tema primero del comercio exterior, que lleva aparejado una cuestión compleja en las industrias de la República Argentina, y lo vimos con FATE. Con los neumáticos, esto que se dice de los neumáticos que vienen de China son más económicos, de menor calidad, y toda esta cuestión y esta polémica donde hay mucha gente que está muy preocupada, tomando FATE, tomando la fábrica, y que golpea obviamente muy fuerte y de manera muy especial el empleo argentino. ¿Qué visión tenés vos, que justamente sos especialista en comercio exterior? Bueno, más allá de la calidad del neumático, hay 920 familias, creo que son exactamente las que están hoy con su fuente de trabajo peligrando, por lo cual hay que tocar el tema con mucha seriedad y con mucho respeto. La realidad es que la discusión no es importación o producción, porque de $7 que pagamos al exterior, los estamos pagando para producir, porque estamos importando insumos, materia prima, bienes de capital para producir. O sea que si no importamos, no producimos en la República Argentina. Es cierto que hubo un crecimiento en las importaciones de neumáticos, sí es cierto, se ven los números están, no mienten. Hay cifras aproximadas de que si se vende o si el mercado total en un año son 10 millones de neumáticos, en 2024 eran 5 millones importados, 8 millones pasaron a ser en 2025. La cuestión de FATE es mucho más profunda, pero reconocido por el propio dueño de FATE, porque es un problema de larga data, donde recordemos que en 2022 tuvieron las fábricas tomadas durante 5 meses, con niveles de ausentismo del 18%, donde vos tenés que durante el 2022 y 2023 no tenían insumos para producir porque no se podía importar. Donde en 2023 por el CEPO perdieron contratos de exportación porque tampoco podían cumplir con las obligaciones. Sí, nos dijo uno de los operarios que vino a La Nación Más, al programa de Pancho y de Pau, que justamente mucho de lo que se fabrica se manda afuera, se manda a Europa, a un montón de países, que no solo se vende aquí en la Argentina, ¿no? Que se exporta. La realidad es que si vos mirás los números, vos podés decir, sí, el año pasado hubo un crecimiento importante de las importaciones, pero ¿sobre la base de qué lo estamos comparando? 2024 fue un año muy malo para lo que fueron las importaciones en la Argentina. ¿Por qué? Porque a finales de 2023 hubo un sobreestoqueo por parte de los importadores, lo cual hizo que no necesitaran reponer stock durante muchísimo tiempo. ¿A qué se debe el sobreestoqueo? En 2023, recordemos que cuando terminaba la administración anterior se amenazaba con que el dólar iba a llegar a no sé cuánto, con que se iba a complicar, entonces las empresas compraron, se mantuvieron, y también hubo una caída en la demanda, que eso hay que reconocerlo, hubo una contracción en la demanda. Sí, mucha gente iba a Chile a comprar. Pero no solo en eso, yo estoy hablando transversalmente a todas las industrias. Todo el tiempo a comprar a Chile, salían la mitad. Sí, se hablaba, pero está bien lo que se hablaba de que el dólar
se iba a disparar, y después de diciembre, cuando sube Milei, el dólar no solo que se mantuvo, sino que empezó a bajar y llegó, creo que eran a los 1100, digamos, estaba en un valor súper bajo en ese momento. Entonces vos lo que ves en esa situación es una sumatoria de factores y que son transversales a toda la industria. Uno de los mayores problemas que tiene hoy la industria, más allá de las importaciones, es el costo argentino. Claro. Que no es un problema de lo que entra de afuera, es cómo hacemos nosotros para ser más competitivos. ¿Y crees que la reforma laboral, que está próxima a aprobarse, va a ayudar? Yo creo que es una de las patas que puede ayudar junto con una reforma impositiva. Me parece que la reforma impositiva se necesita urgente, hay que bajar los impuestos. La reforma laboral tiene un buen punto. Ustedes no sé si saben que hay un caso muy emblemático ahora en Mendoza. La Corte Suprema de Mendoza falló en contra de una empresa de gaseosas nacional. Sí. Un monto importante. 900 millones de pesos. Más de, creo que son 2/3 son intereses. Mira. Sí. Claro. O sea, hay que empezar a revisar cómo se toman ese tipo de decisiones, porque obviamente todos debemos recibir la indemnización que nos corresponde. Como siempre, los que abusan, también hay una pagan justos por pecadores. Pero tampoco hay una tasa de interés laboral unificada, entonces esto trae conflictos. Exacto. Tenés el caso del restaurante de acá de la Recoba, que estuvo a punto de cerrar. Que también estuvo cuestionado, porque dice que no le pagaba. No lo sé bien, pero que como había una parte negra... Claro, lo que pasa es que la composición final de ese número que vemos, que es exorbitante, tiene que ver con qué tasa de interés se aplicó. Claro. Y lo que estaba pasando es que en los tribunales, en los diferentes, juzgados, no había una tasa unificada. Se fue cambiando y eso iba, por supuesto, traduciéndose en diferentes números de indemnizatorios. Toda esta cosa, me encanta, pero lo que no nos tenemos que olvidar es que cuando alguien se despide... Esa persona llega a la casa, tiene 2 hijos, una mujer, y llega y dice, Mabel, no tengo laburo, y laburo para la gente es plato de comida. Sí, es una situación crítica. Siempre digo, no sé, el otro día me dijeron, sos socialdemócrata, no sé qué soy, soy un equeco, pero sí me preocupa que, por ejemplo, en el caso de las fábricas que arman electrodomésticos están muy bajo y echaron mucha gente. Y toda esa gente que se fue a la calle es gente que no tiene para comer, y el país en algún momento se tiene que arreglar. Lo que pasó no funcionó, pero siempre me parece que lo más importante es cuidar a la gente y generar trabajo, porque si no es comida al trabajo. Coincido con vos, pero hay algo interesante. Se está hablando mucho del boom de las importaciones y no hay ninguna presentación ante la Secretaría de Industria y Comercio por dumping, ni ninguna presentación tampoco por pedidos de salvaguardia. Cuando vos tenés un incremento sustancial de las importaciones que está causando un daño sobre la industria nacional, se puede pedir una salvaguardia. Es más, China nos aplicó una salvaguardia a nosotros. Mirá. Bueno, Janina, la verdad que está bueno lo que sí, y está bueno cómo cerraste la nota, porque es muy interesante para, sobre todo, la gente que está del otro lado, que nosotros tratamos de solucionarle desde el discurso y darle claridad. Entender que es un lío esto. Es ver las guerras de las galaxias para mí a veces. Digo, ¿de qué están hablando? Bueno, y tratamos, y por suerte estás vos que fuiste muy clara, y te agradecemos que hayas venido un sábado aquí a La Nación Más. Gracias, Janina. Gracias a ustedes, un placer. Un placer, muy clara.